Entonces, yo lo que diría es que cuando no se dicen las cosas explícitamente, efectivamente sí se pueden deducir, ver de manera implícita lo está comentando, eso no tenemos duda, ¿sí? Pero hay que ver si ellos están interpretando correctamente ese lenguaje implícito. Así como si están interpretando bien el lenguaje explícito, ver también, porque sería más difícil, si están interpretando bien ese lenguaje implícito, ¿no? Este, eh, entonces, él interpreta, ya hablando de la cita de Mateo 13:55, que dice que, lo voy a leer para que nos quede más claro. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿Sí? Entonces él, según su lenguaje implícito, según la interpretación de su lenguaje implícito, él lo deduce, él lo infiere, que los hermanos son hijos de María, son hermanos carnales, hermanos de sangre, hijos de María, ¿no? Entonces, ¿en base a qué lo deduce? ¿Sí? Vamos a partir de que estos personajes, vamos a suponer, sin conceder, que no son los apóstoles, pero nos queda demostrar, lo dejamos eso a un lado y vamos a demostrar si son hijos o no de María. Ese es el punto, ¿sí? Después nos peleamos si quieren si son o no los apóstoles, pero vamos a suponer, sin conceder, que no sean los apóstoles, pero vamos a demostrar si son hijos o no de María. Ese es el punto, ¿sí? Él se basa en una cosa. Él dice que lo deduce porque en la Biblia griega, en el lenguaje hebreo, se utilizó la palabra adelfos, ¿sí? Que supongo que decir hermanos de sangre, ¿no? Porque si no hubieran sido los hermanos de Jesús, hijos de María, no hubiera puesto la palabra adelfos. Hubieran puesto la palabra sugenis, no sé si la pronuncie bien, ¿verdad? Sugenis, que quiere decir parientes en hebreo. Él dice eso, o sea, que como usaron la palabra adelfos, que quiere decir hermanos de sangre, supongo yo, entonces sí son hijos de María, porque si no hubieran utilizado la palabra sugenis, ¿sí? Entonces, aquí se pueden hacer diferentes inferencias, ¿no? Podrían ser hijos adoptivos, digo, yéndonos por otros lados, ¿verdad? O por ejemplo, la doctrina que tiene la Iglesia Católica Ortodoxa, que dice que no son hijos de María, pero sí son hijos de José, ¿sí? De un matrimonio anterior. Y ellos lo sacan del Evangelio Apócrifo de Santiago, lo que le llaman el Protoevangelio de Santiago, la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿no? Podrían inferirse varias cosas, ¿no? Pero aquí el punto hay que demostrarlo, ¿sí? Volviendo al punto que sostiene el señor Serrato, adelfos, ¿sí? Yo le di una cita que es 1 Corintios 15:6, donde dice que se apareció después a más de 500 hermanos, ¿sí? ¿Qué creen? Que ahí aparece la palabra adelfos. Y no puede ser, porque adelfos son hermanos de sangre. Y nadie puede tener más de 500 hermanos de sangre, hermanos carnales, o más bien dicho, nadie puede tener más de 500 hermanos paridos por la misma mujer, ¿verdad? Clarísimo, o sea, su argumento queda totalmente derrumbado, destruido. Quién sabe si lo quiere hacer, ¿verdad? No, yo sé, humanamente a nadie nos gusta perder y que nos contradigan, pero es la neta, es la verdad. Analícenlo fríamente, todos los protestantes, porque se agarran escuchando a sus pastores
Y todos dicen, sí, sin analizar. Entonces, con esto demostramos, ¿sí? Y como somos protestantes, se sacan cosas de la manga, unas explicaciones. El estilo de los protestantes es, te cambian de tema cuando los arrinconas. En este caso no, pero el señor Serrato dio una explicación que, no sé, nada que ver, se los juro. Y déjenme leerle lo que él dijo sobre este punto de los 500 hermanos. ¿Sí? Espérenme tantito, aquí está. Dice Jesucristo, Señor Dios y Padre, y que si nos apartamos de la inmundicia del pecado, salimos de la falsa religión. El Señor nos recibirá a nosotros por Padre y nosotros le seremos a Él por hijos e hijas. ¿Sí? Pablo está diciendo que todos los que nos apartemos del pecado, de la falsa religión, hemos sido para el Señor hijos e hijas. ¿Sí? Y Él será para nosotros Padre. Por eso dice que se apareció a 500 hermanos. Fíjense la barbaridad, la sandez de lo que está diciendo. O sea, aclaro, no quiere decir que esto que está diciendo es erróneo, ¿sí? Lo que digo es que esta explicación que da no tiene nada que ver con 1 Corintios 15:6. Nada, absolutamente nada, no tiene relación. Lo que dice 1 Corintios 15:6, o sea, es una interpretación 100% literal. O sea, está explicando a quién se le apareció y en qué orden Jesucristo cuando resucitó. ¿Sí? Dice, después se apareció a Cefas y luego a los 12. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros ya murieron. ¿Sí? O sea, esto es literal, esto es muy clarísimo, esto es historia bíblica para los cristianos que creemos en la resurrección. Esa es historia bíblica de que nos sacó del pecado, de la falsa religión. Eso no tiene nada que ver, aquí está diciendo, bueno, de todos el punto es ese, que dice que a más de 500 hermanos, y utiliza la palabra adelphos, ¿sí? Nadie puede tener 500 hermanos hijos de la misma madre. Entonces ahí le damos, lo derrumbamos totalmente, ¿eh? Pero digo, ya sabemos que no lo va a aceptar porque él, ya lo dije, ¿no? O sea, tiene sus intereses bien creados. ¿Qué más? Vamos a ver. Ok, creo que ya. Y por esto yo le iba a dedicar la cita de 1 Timoteo 1:7. La verdad, señora Alex Serrato, te dedico esta cita. No la vas a aceptar, pero te queda bien, muy bien que te queda muy bien esta cita. 1 Timoteo 1:7. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. ¿Verdad? Dedicada. Ahora, dice que no es Jesucristo el que está hablando. No, pues ya lo sabemos, es Pablo el que está hablando sobre un suceso que le está pasando a Jesucristo. De que a quién se le apareció y en qué orden cuando estaba resucitado. Está hablando sobre Jesucristo, ¿no? Que no tiene nada que ver, porque les digo, dice 500 hermanos adelphos, y nadie puede tener, ya sea que hablase de Pedro, de Jesucristo o de quien sea, no cabe aquí esta explicación, este argumento del señor Serrato, ¿verdad? Que le pasó a él, también se le apareció a Pablo, sí, pues no tiene que ver, de todos modos, el punto es el que les acabo de decir. Dice, ok, vamos a otro punto.
Dice que el Nuevo Testamento no fue escrito para hebreos. Digo, o sea, no solamente para hebreos, sino para hebreos y gentiles, todos los que no son hebreos. Totalmente de acuerdo, ¿sí? No lo entendía bien, por qué dijo esto. Dice, después ya en una frase creo que ya le agarré la onda, es que dice que entre los griegos hacían diferenciación entre hermanos y parientes, ¿sí? No lo dudo. O sea, la cuestión es esta, que estaba escrito por hebreos, efectivamente, y los hebreos iban a hablar de acuerdo al estilo, a la forma de expresarse hebrea, a la idiosincrasia hebrea, ¿sí? Aunque no fuera destinado nada más para los hebreos, todos ellos iban a usar su lenguaje hebreo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Iban a usar su forma de expresarse hebrea, judía, ¿sí? Dicen que los conocedores que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Aunque yo leí en internet, no me acuerdo, no, desgraciadamente no apunté la página que decía que el Evangelio de Mateo, porque Mateo estaba más enfocado a evangelizar a sus propios paisanos, los que vivían dentro de lo que es hoy Israel, ¿sí? O sea, paisanos de ahí, porque había judíos por todos lados, en otros lugares, países, regiones, pero él se enfocaba, Mateo, a sus paisanos. Con más razón utilizaba un lenguaje, forma de expresar hebrea, ¿sí? Mateo 13:55, lo escribió Mateo, ¿no? Entonces, ese es el punto también, que fue escrito por hebreos, usaron un lenguaje hebreo, ¿no? Ahora, digo eso de que si Mateo fue escrito en hebreo, o sea, tómenlo con sus reservas, o sea, no lo puedo demostrar, lo leí en internet, tómenlo tal cual se los digo, si lo vuelvo a encontrar lo comento, de todos modos, ese no es el punto es demostrar que esos hermanos no eran hermanos de sangre, eran hermanos correligionarios de una misma doctrina, de una misma religión. Bueno, ahora hace 5 preguntas, ¿sí? Se sale del tema, como es clásico en los protestantes, porque me dice, ¿dónde Jesucristo llamó a Jesús a la Jerusalén celestial madre? ¿Y dónde le llama Jesucristo madre a su madre? ¿Sí? Esto es otro tema, estamos hablando aquí ya del título de madre, del título de madre de Dios, de María, es Teotocos. Ese es otro tema. ¿Sí? Igual, que los apóstoles donde se referían a la Virgen María como madre. A ver, la voy a leer. Porque la Biblia dice porque la Biblia dice que Jesucristo no tenía madre ni padre. Es otro tema también. Donde los apóstoles le llamaban siempre Virgen, eso es sistema. Donde los apóstoles le llamaban siempre Virgen. Donde los apóstoles dijeron ellos que es la madre de Dios, ese es otro tema. Ya estamos hablando del título de madre de Dios. Y por último, son 6 preguntas. No fue, ¿dónde dice que, o no, toca el tema de que fue proclamada siempre virgen en el tiempo, no fue proclamada siempre virgen en el tiempo apostólico, ¿sí? Bueno, aquí vamos a empezar con ¿dónde le dice Jesucristo a su madre, y los apóstoles que es la madre, ¿sí? Jesucristo, no por el hecho que no le haya dicho madre, porque aparece ahí, no son muchas referencias, le dice mujer, pero eso no quiere decir que no sea su madre, ni que no la reconozca como madre, ¿sí? Los apóstoles sí dijeron que era la madre de Jesús. Jesús es Dios, la madre de Dios, por pura conclusión, ¿no? Entonces, la misma Hechos 1:13-44 dice, y la madre de Jesucristo, y de María, la madre de Jesús, ¿sí? El mismo Hechos 1:13 ahí viene.
¿verdad? ¿Qué otra? Hay una que es Lucas 1, 1:43, Lucas 1:43, si no mal recuerdo. Se los voy a leer tal cual para que vean que los apóstoles sí reconocieron que María fue y es la madre de Dios. Dice: ¿y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Ahí está narrando, la narración se refiere a lo que dijo Isabel cuando la visitó la Virgen María, ¿sí? Aclara que Isabel estaba llena del Espíritu Santo y le dice: la madre de mi Señor, la madre de Dios. Se lo está diciendo clarísimamente. Lo están diciendo los apóstoles. ¿No? Digo, si ya no acepta esto, híjole, que se dedique a otra cosa. Entonces es la madre de Dios. Punto. Lo dice la Iglesia Católica, dogma de fe. Para eso hicimos otro video que hablamos sobre cuál es la iglesia verdadera, la que viene de Jesucristo, la legítima. Desgraciadamente, la persona que me ayuda perdió mi video, no lo tengo, pero ahí lo pueden ver. Ahí, si algún día lo puedo sacar, ahí van a ver que pues la Iglesia Católica es la verdadera, tiene 2000 años, ellos tienen 100 años, los unicitarios estos, ¿sí? Y quieren hacernos creer que tienen más de 1000 años, porque se basan en la doctrina de la unicidad contra la Trinidad, ¿sí? Pero eso es una cosa muy diferente, que se esté hablando de esa doctrina, porque lo dijo en este video: estamos desde antes de Jesucristo. Qué raro, pues Jesucristo fundó su iglesia a partir del año 0 o del año 33, digamos. Entonces, ¿cómo están desde antes? ¿No? Por eso digo, una cosa es una doctrina y otra cosa es la iglesia. Por eso yo le preguntaba: dame el nombre de un pentecostal unicitario que haya vivido en el año 500 o en el año 600 o 700. No, que Praxeas fue del cristianismo primitivo. Dame un nombre de un obispo o sacerdote, como ustedes le llamen, pastor o lo que sea, de varios que hayan vivido desde que terminó toda la época de Praxeas hasta el último que sostenía la doctrina unicitaria, que terminó y se retomó hasta el año 1900 y cacho. No estoy seguro de eso, pero los pentecostales sí lo tomaron en el año de 1913, si no me equivoco, ese concepto, esa doctrina. Pero eso no existía, no me vengan con cuentos, no quieren engañar a la gente. Bueno, entonces ya vimos que los apóstoles sí le llamaban madre, sí reconocieron a María como madre de Dios, de Jesucristo, con Lucas 1:43, ¿sí? Ahora, ¿por qué la Biblia dice que no tenía madre ni padre? Yo no sé dónde lo diga, no he visto ninguna cita. Hay una cita que es Mateo 12:43. No sé si me equivoco en la cita, si me equivoco, una disculpa. No, es Mateo 12:48 al 49, andaba cerca. Donde dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ahí Jesucristo y estira la mano, ¿no? Y sobre los apóstoles: estos son mi madre y mis hermanos, ¿sí? Los que hacen mi voluntad, ¿sí? Por ahí va el asunto, porque no encuentro la cita donde la apunté, pero por ahí va. No es que esté negando a María como madre, ni a sus hermanos. Él lo que está dando es una enseñanza teológica total y absoluta. Está diciendo que sus hermanos, está inaugurando una nueva familia, un nuevo parentesco, los hermanos espirituales, ¿sí?
no es que esté negando a María ni a sus hermanos, o sea, no está hablando de hermanos de sangre, está hablando de sus parientes, para que no diga, ya ves, tú dijiste que eran hermanos de sangre. No, no, no. No. O sea, hermanos, ahí están la madre, ahí están tu madre y tus hermanos, ¿sí? No lo está negando. Él lo que está dando una enseñanza teológica. De ahora en adelante, ¿quién van a ser sus hermanos? Los que hagan su voluntad. Todos. Apóstoles, discípulos, todos, todos. Judíos, no judíos, ricos, pobres, ¿sí? Hombres, mujeres, libres, esclavos, todos van a ser sus hermanos. Esos van a ser su madre y sus hermanos, ¿sí? Esa es la enseñanza teológica. No es que los esté negando, ¿sí? Digo, yo no, si hay una cita donde diga que no tenía el mamá ni papá, que me lo diga, ¿no? Porque no la conozco. Si es esa, pues ya está la explicación. ¿Qué más me falta? A ver, ¿dónde le llamó madre a su madre? ¿Dónde llamó? ¿Dónde llamó Jesús a madre a la Jerusalén celestial? ¿Sí? Hablábamos de Salmo 69:8, si no mal recuerdo, donde dice que él habla de los hijos de su madre. Yo les decía que está hablando en sentido metafórico. Una ciudad no puede tener hijos, hablando fisiológicamente, ¿sí? Entonces está hablando en lenguaje metafórico, alegórico, pero una ciudad, Jerusalén, no puede tener hijos. Le llaman hijos a los que son de ahí, que nacen ahí, pero no son hijos de una mamá, ¿sí? Entonces está hablando 100% en sentido metafórico. Gálatas, si me equivoco en la cita, una disculpa, pero es Gálatas, ya, aquí está, Salmo 69:8, ¿sí? Pues por ti sufro el insulto y la vergüenza cubre mi semblante para mis hermanos soy un extranjero, un desconocido para los hijos de mi madre, ¿sí? Y esto lo refuta muy bien el padre Luis Toro con Gálatas 4:21, si no mal recuerdo, ¿verdad? Está hablando de los hijos de Jerusalén, no de los hijos de María, ¿sí? Él pregunta, oye, ¿y qué? Y no sé por qué lo saca, no lo entendí. Y en Isaías 7:14, ¿es literal o no es literal? En Salmo 69:8, ¿es literal o no es literal? Salmo 69:8 es alegórico, es metafórico, no es literal, clarísimamente. Isaías 7:14 es una profecía literal porque se cumplió, ¿sí? Y habla de una doncella, no de una ciudad, de una mujer que tuvo hijos, que era virgen, que da a luz a un hijo que le pondrá por nombre Manuel. Sí, Isaías 7:14 es literal, pero Salmo 69:8 no es literal, es metafórico, es alegórico, ¿sí? Ok, y ya por último, no fue proclamada en el tiempo apostólico. O sea, ¿cuánto tiempo llevó a hacer la Biblia? 4,000 años. Si me equivoco en el dato, una disculpa, pero por ahí leí que 4,000 años, con más de 40 geógrafos, autores. O sea, él da a entender que todo debió haber sido ya de jalón, ¿sí? Todos los dogmas de la iglesia, todos los concilios, todos en un mismo y todos aparecen en la Biblia. No, para empezar, ellos no aparecen en la Biblia, ¿no? No, que unicitarios sí aparecen en la Biblia. No, o sea, viene la doctrina, pero no su iglesia. O sea, viene el concepto, probablemente, que yo no he visto, o sea, a lo mejor sí, yo no he visto que ni los apóstoles hablaron de la unicidad contra la Trinidad, que yo sepa, me puedo equivocar, pero si él me lo demuestra, adelante. Así tajantemente y claramente, si tocó el tema de los apóstoles de la unicidad y el mismo Jesucristo de la unicidad contra la Trinidad, no creo que hayan tocado ese tema. Eso ya se dio después,
esa bronca, esa pelea entre esas doctrinas de unicidad. Creo, si no mal recuerdo, creo que era el sabelianismo, pero no me hagan caso en eso. Bueno, entonces, el hecho que lo haya dicho la iglesia 500 años después, no deja de ser válido. Porque como le dije, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y la iglesia es la que fundó, la iglesia católica, apostólica, romana, es la que fundó Cristo. ¿Sí? Y mientras ellos lo digan, no hay vuelta de hoja. ¿Sí? El magisterio de la iglesia. Los padres ya tocaban el tema de la Virgen María en los primeros años del cristianismo. Ya vimos a Ignacio de Antioquía. Hay otro autor que ya tocó el tema, pero no me acuerdo quién es, no lo apunté. Pues con esto termino. Yo sí quiero decirle al señor Cerrato que comprendo su posición, porque todos vemos los debates como una pelea donde hay que ganar a fuerzas y hacer quedar mal al contrincante. Sí, yo creo que lo más importante es que salga la verdad a la luz. Es bien difícil, porque en un debate, pues estás entre los ojos de los demás y ese es tu objetivo. Y ya si sale la verdad, pues ya como que pasa a segundo término, pero eso debería ser lo principal, la verdad, que salga la verdad. Sí, entonces, yo sí es lo que le digo al señor Cerrato. O sea, si él fuera Cristo, ¿cuándo determinaría que empezara su iglesia, su doctrina? ¿Durante su vida, muerte y resurrección, inmediatamente de su ascensión al cielo? ¿O habría que esperarse 1913 años a que llegaran los pentecostales unicitarios? Porque si tiene el valor de decir la verdad, no puede demostrar que esa iglesia existía antes de 1913. Es como los testigos de Jehová. Nosotros estábamos desde... porque ve, la Biblia dice testigos de Jehová. Bueno, en su Biblia, porque ahí dice Jehová, ¿no? Pero sabemos todos que los testigos de Jehová nacieron en 1870 y tantos, creo, con Carlos Taze Russell. Igual en todas las demás sectas. Entonces no nos quieren engañar que vienen desde hace más de 2000 años. Yo creo que sí nos iluminó el Espíritu Santo, lo refutamos con todas las de la ley. No sé, creo que se me olvida algo por ahí, pero pues ya no me acuerdo y ya ni modo, ya si sale ahorita, perfecto, si no, ya. Entonces, sí, se me olvidaba. Fíjense qué hipocritón es Alex Cerrato. Él me estuvo jodiendo siempre que yo le presumía que tenía 13 años de teología y que me creía doctor y que yo le decía que él me tenía miedo. Así son de calumniadores los protestantes. Yo jamás le dije que me tenía miedo. Yo lo que le dije es, ¿por qué tienen miedo a esa forma de debatir? Cuando iniciamos el debate, quería que fuera el debate de pregunta y respuesta. Y él me dijo que no, que fuera que exposición de 10, 15 minutos cada quien y así. Entonces yo le dije, ¿a qué tienen miedo? No que él me tuviera miedo porque yo sé mucho, no. Esa es una calumnia de los calumniadores. ¿Sí? Y se la quiere dar de muy hijo de Dios cuando dice, yo no interrumpí, yo sí soy hijo de Dios, sí te dejé de hablar, yo sí soy hijo de Dios. De entrada ya está menospreciando a todo lo que está fuera de él y su grupo, ¿no? Ellos sí son hijos de Dios, los demás no. ¿No? O sea, fíjense cómo están de mal los protestantes. En un video que vi de él con Rodrigo Calvo sobre cuál es la iglesia de Pentecostés, le tira mucho excremento a los 1,000 millones de católicos, ¿eh?
Si se la quiere dar de muy cristiano. O sea, que borrachos, que adúlteros, que... O sea, está juzgando a la ligera a 1,000,000,000 de personas que no conoce, ¿no? Sí, habemos entre los católicos algunos que somos borrachos, algunos que somos adúlteros, algunos que... Pero no puedes juzgar al total así a toda una religión. Ese es el odio que tienen los protestantes, el sentimiento anticatólico que les meten a las ovejitas que entran. Ese es el sentimiento. ¿Para qué? Para asegurarse de que no regresen a la verdadera iglesia, a la que fundó Cristo. Con eso termino. Muchas gracias. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga y que a mí también Dios me cuide y me bendiga. Y seguimos. Y si consigo el otro video que hice, que desgraciadamente lo perdí, de la iglesia verdadera, también voy a hacer una contrarrefutación. Pero falta que lo consiga por ahí, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.